Así Vamos a compartir con la gente un poco cómo fueron las etapas, cómo fueron los distintos momentos que viviste tu vida y cómo llegaste hasta el día de hoy. Y bueno, espero que puedas inspirar a la gente con tu testimonio personal. Así que de eso se trata, queridos hermanos, de hablar de cosas personales, de nuestro testimonio personal, de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Así que Ariel, si querés podemos arrancar. A ver, contanos dale, un dale. poquito de tu vida, cómo fue tu juventud, cómo fue todo. A ver, dale, empecemos. Bien. Bueno, primero gracias por la oportunidad y sí, efectivamente, David, hace más de 25 años nos conocemos, casi 28, eh, edad mía, ¿no? No tuya, pero Va. nada, la realidad es, nosotros llegamos al camino del Señor cuando yo efectivamente tenía 7 años. A ver, el Señor, si bien mi papá ya había transitado el camino en su niñez, obviamente abandonó muy rápidamente, estuvo de más o menos desde los 12 a los 14 años en el camino. Y bueno, nosotros llegamos al Señor a través de una estafa. Nosotros vivíamos en Padua y de ahí nos mudamos para Ramos Mejía, donde vivimos hoy. Y bueno, a través de una estafa de un familiar, nosotros prácticamente estábamos a punto de caer en la calle y ahí es donde nosotros conocemos al Señor. Nosotros como familia, mi papá ya lo conocía, pero el Señor lo trae de vuelta a mi papá. Y bueno, yo a los 7 años caigo por primera vez en una iglesia, imagínate, nada que ver, siempre cuento lo mismo, de chiquito iba a catecismo y yo era bastante terrible, mucho más de lo que soy hoy. Y me acuerdo siempre lo mismo, que los curas me mandaban siempre a rezar Padre Nuestro. Yo siempre fui muy activo y le decía, no puedo rezar Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque no lo sé. O sea, me decía, bueno, entonces 5 Ave María, tampoco lo sé, o sea, no sabía qué es lo que tenía que decir. Bueno, y ahí empezamos a los 7 años. Realmente Dios hizo una obra milagrosa con la familia, hizo algo que en algún otro momento vendrá el caso, pero porque esto es más familiar. Y realmente Dios ahí hizo una obra con nosotros. Yo entrego mi vida al Señor, yo acepto al Señor a los 9 años, y a los 12 decido bautizarme, que fue exactamente 29 de agosto, el día que yo cumplía 12 años, en el año 87. Justo ese mismo día me bauticé. Y bueno, y de ahí toda mi vida fue dentro del Evangelio. Toda mi vida he visto cosas buenas, cosas malas, altibajos, como se dice muchas veces, pero siempre, desde ahí, siempre trabajando en distintas áreas. Te digo, soy sincero, David, bueno, vos me conociste, he trabajado en todos los rubros. Yo soy una persona muy inquieta, no puedo estar 10 minutos en el mismo, sin hacer nada. Eh, entonces, bueno, nada, he estado por el sonido, por la música, banda, coro, actividades en la escuelita, en hora feliz. Y la realidad es que eso llevó a través del tiempo, bueno, fueron pasando los años y yo a ustedes los conozco en el gran evento que se había hecho allá en San Luis por el año 93, por ahí no recuerdo bien el año. Y bueno, yo ahí en ese momento estaba ya en un pequeño bajón de adolescente, imagínate, tenía 17, casi 18 años. Y bueno, y parece que no, pero ese evento fue lo que nos dio un poco, fue lo que me dio a mí un poco de inyección de decir, bueno, esto era eventos de otra calidad, ¿sabes? Que me refiero a ese evento que se hizo en San Luis y siempre, viste, cuando vos decís, como dice Ángel muchas veces, ¿no? Ángel siempre dice, muchas veces dice que a veces parece que la persona normal cuando se convierte al evangelio se hace mediocre y no sabemos por qué, no sabemos por qué pasa eso. Eh, y bueno, nada, la realidad es que ver un evento de esa calidad fue lo que a mí me dio una inyección para decir, wow, esto es lo que quiero y esto es lo que me gusta. Y ahí arrancamos. Y así que, nada, la idea, arranqué donde nosotros nos conocimos, allá por el año 95 exactamente. Yo ahí es donde llego a la iglesia, donde empiezo a trabajar. Y la realidad es que he pasado por muchas situaciones. He estado a cargo de los jóvenes en la iglesia durante muchísimos años. No quiero mentir, pero más o menos fueron así, acortado en el medio, a cargo de los jóvenes, habré estado 13 años, entre 11 y 13 años. Después pasé por
he hecho seminario, he terminado el seminario bíblico de fe, pasé a estar a cargo de una obra, la obra que siempre habla Ángel Ángel, en Las que, Heras. cuando empezó a predicar que lo mandaban a las eras, Ángel. Exactamente. Bueno, cuando yo llegué a Las Heras fue realmente, mira, te voy a ser sincero, fue de toda mi historia de cristiano la única vez que lloré mucho, mucho, porque, bueno, obviamente estamos hablando de muchos años después de que Ángel estuvo por allá. Mi papá, yo iba con él, lo acompañaba siempre ahí, a Marcos Paz, y llorar y ver, justo fuimos el día que yo me iba a agarrar, iba a estar a cargo de esa obra, llovía muchísimo. Y con todo el grupo de gente que me acompañó, era mirar adentro y decir, hacemos la reunión afuera, porque llovía más adentro que afuera. Y bueno, nada, Dios presentó muchos desafíos muy buenos, pero siempre estuvo a mi lado. Y eso fue bueno. Hasta que, bueno, en algún momento Dios es fiel, pero nosotros no, ¿no? Claro, o Y sea que hasta ahí queremos decir que, o sea, tuviste una adolescencia y una juventud que con ganas de servir a Dios, con ganas de hacer las ujú, cosas bien, y es como que sí, cuando estamos en esas situaciones, como que parece que nunca nada nos puede pasar o tal algo nos cual, puede suceder. Y de tal cual. repente, ¿qué pasa? Parece que el banquito que tenés debajo de los pies viene alguien y te lo tambalea por situaciones, por diversas situaciones, y, y me gustaría que comparta con la gente que, si bien no es lo que pasó, pero cómo viviste la etapa en la que empezaste a un momento que tu vida empezó a ser golpeada. Que nos Bien. cuentes cómo fue esa historia. Mira, yo te soy sincero y hay mucha gente de la que escucha, que me conoce, amigos que me conocen y conocen mi historia porque fueron mis confidentes de toda la vida. Pasaron varias cosas en el medio. Yo te contaba la otra vez, hubo un testimonio muy, muy grande que yo me acuerdo y muchos de los que yo voy a contar se van a acordar de lo que yo dije allá por el año 98. A ver, yo soy una persona, David, vos me conocés, soy hincha de Racing, soy un tipo que me gusta mucho la fantasía, soy muy hincha fanático de Marvel, o sea, imagínate, mis sueños pasaban por ser el Hombre Araña, estamos hablando de eso, y de repente un sueño allá por el año 98 marcó algo muy fuerte en mi vida con una persona que lo sabe, eh, marcó algo muy profundo. Bueno, básicamente fue estar en el mejor momento del servicio y decir, bueno, llevamos una obra a cabo, una obra que hoy está trabajando y está trabajando muy bien, esa obra hoy sigue vigente y es como vos decís, uno dice, ¿qué me va a pasar? O sea, ya está, es como que te sentís que estás en la cresta de la ola y decís, ahora lo único que viene es todo el tiempo el éxito. Y no, la realidad es que no fue así. La realidad es que empezaron muchos problemas a nivel matrimonio, a nivel pareja. Eh, Dios me tocó en la parte más, no por la pareja en sí, sino porque mi hijo tiene un testimonio muy fuerte, mi hijo es un milagro muy, muy claro de Dios, y me tocó en esa parte. Y la realidad es que ahí sí empezó un bajón, porque vos decís, Dios, esperá, vos me mandaste una promesa, muchos de los que están ahí saben que Dios me había prometido algo. Mi hijo es una promesa que Dios me la da en Perú, pero yo tenía que hacer un paso de fe que no fue fácil, pero que era básicamente plantear adelante de la iglesia una situación y que aparezca Alan, y bueno, y ahí vino él. Y vos decís, ¿qué puede pasar? Y bueno, la realidad es que vino un bajón donde empezás a sentirte solo, no de parte de Dios, pero sí a partir de la gente. Y la realidad es que es donde uno empieza a pegar. Y bueno, y nada, la realidad es que si bien de Dios no me aparté, usé la típica excusa que usan muchos, ¿viste? No, yo me dejo la iglesia, pero de Dios no me aparto. Y en Claro, definitiva, con el tiempo, te alejás, eh, te alejás te de alejas de Dios. todo. Exactamente. Y bueno, nada, fue aferrarme mucho al trabajo, aferrarme mucho a mi hijo, tener siempre esos ángeles que fueron tres, en ese interín, que cada tanto era palabras de aliento, y darte una palabra y decirte, che, estamos orando por tu vida, estamos orando por esto, pero siempre hubo algo que me mantuvo firme, que fue la palabra que Dios me había dado en su momento a través de una persona, de una de estas tres personas. Eh, Solo te la leo nada más para que sepas
¿Qué fue lo que me mantuvo? La palabra está en el Salmo 138 y dice, cuando me encuentro en problemas, tú me das nuevas fuerzas. Y así fue siempre. ¿Sí? Después sigue diciendo, muestras tu gran amor y me salvas de mis enemigos. Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste, no me abandones. Y te soy Ahí sincero, es, sí. a ver, te quiero decir algo, porque todos en algún momento vivimos una crisis de este tipo. Todos en algún momento hemos sentido lo que vos sentiste, quizás no llegar al extremo al que llegaste vos, porque el extremo tuyo fue haber perdido absolutamente todo, tu familia, todo, quedarte solo, y de repente tener esa promesa que está latente ahí, pero es como que vos te sentís muy lejos, muy Tal cual. atrás, sabés que está la promesa, pero te sentís muy lejos de ahí. Y cuando la gente viene y te dice, pero mirá que Dios quiere esto para tu vida, estamos orando por vos, sí, 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 está bien, estás orando por mí, gracias, sos un fenómeno, pero vos te sentís lejos. Y yo lo que quiero en esta noche, para aprovechar el tiempo y porque no voy a espolear la historia, pero tu historia tiene un final feliz, que es lo Sí, tal cual. bueno, y que estar cerca de Dios significa que Dios puede, Dios es un Dios de oportunidades, punto. Sí, Siempre va tal a cual. tener una oportunidad. Él dice que encomendemos nuestro camino a Dios y confiemos que Él va a hacer. Entonces, para, para, porque yo sé que a veces que vos recuerdes todas esas cosas te añade tristeza, ¿sí? Entonces te voy a hacer el camino más corto. O sea, llega un momento en el que uno se rinde ante Dios, ¿no? Que pelea y pelea y dice, Señor, no me queda otra que volverme a vos, volverme a acercar a vos. Bueno, vos llegaste a esa instancia. Sí. ¿Y qué es lo que pasó con esa instancia? Porque tus amigos de cerca siempre te vieron, te cuidaron, oraron, sé de la persona que hablas que siempre estuvo ahí diciéndote, vos vas a volver, vas a volver. Bueno, ¿cómo es que volviste a los brazos de Dios? O sea, ¿cómo es que un día dijiste, no, yo tengo que cambiar? Es como el hijo pródigo. Dijo, Claro. en la casa de mi padre hay un montón de cosas y yo estoy acá. Bueno, contale eso a la gente, porque es lo que nos interesa saber. Es así como vos decís, o sea, en un momento recibís, Dios te dio un llamado, todo, y vos decís, qué lejos, ¿dónde está todo eso? O sea, me moriré y no lo veré. Y la realidad es que después de un tiempo estar renegado más que de Dios, porque realmente de Dios no he renegado nunca, es el hecho de decirle dónde está. Bueno, ahí volver a aparecer, te soy sincero, la idea mía, hablar con Dios y volver con Él y decirle, Dios, yo sé que el propósito está y siempre lo tuve muy en claro, simplemente me tomé unas vacaciones y bueno, en el medio Dios pone en mi vida a la persona que reconforta, a una persona que siempre estuvo en el corazón, que siempre me mantuvo en el corazón y bueno, y es donde aparece mi esposa actual, Inés, que la conocen la mayoría. Eh, y bueno, y a través de mi hijo, de mi hijo que es un milagro y muchas cosas, es donde, bueno, y esta persona que me insistía tanto, y yo siempre le decía lo mismo, sí, tenés razón, fulanito, pero el tema es, viste, volver a estar de cara a la iglesia y que otra vez, y qué iban a decir. Y la realidad siempre fui una persona que mucho no me importó lo que dijeran, pero en este caso me importaba. Y nada, yo te digo, soy sincero, Dios puso y cruzó a las personas indicadas en su momento, fueron las personas que me dieron fuerza, yo tuve muchas cosas en el medio, en ese tiempo de crisis mío, fue un cambio a nivel laboral también, o sea, muchos cambios juntos, eh, y sin embargo Dios puso a la persona de vuelta que fue la que básicamente que me llevó, si querés, de la oreja y decir, listo, vamos a la iglesia y si vos no querés venir, yo voy igual y volver y decir, Señor, realmente la promesa está y la vas a cumplir a como dé lugar. Y hay una palabra re linda que dice que no dudemos nunca, porque Él va a cumplir la palabra tal cual lo prometió. La Y eso es fidelidad de Dios, Dios. tal cual. Y es la fidelidad que hace poco Ángel hablaba de eso, ¿no? Nosotros podemos fallarle a Dios, pero Dios va a ser fiel siempre, siempre. Y lo veo en todos los ámbitos, David, lo veo hoy en la situación que estoy, lo veo en el ámbito laboral donde
Por ahí hay muchos hermanos, como se dice siempre, que están complicados, muy complicados. Yo te digo, dejé el trabajo, yo venía de una sociedad y la sociedad la dejé en febrero del año pasado, linda fecha para arrancar, porque yo arrancaba mi empresa nueva de cero en febrero del 2020. Obviamente, imagínate, un mes después cerraron todas las puertas. Imagínate lo que fue. O sea, todos los temores y decir, Señor, si vos hiciste esto, ahora arreglate. Lo que yo no había tenido en cuenta, que había un socio comercial que era Dios en el medio. Y realmente, si yo tengo que decir, fue, y mis amigos lo saben también, y los que me conocen, fue lejos el mejor año donde he recibido premiaciones que nunca he recibido. Por lo cual, Dios es fiel. El tema es que hay que esperar, hay que ser paciente. Totalmente. O sea, quiere decir que, a ver, empezaste así, te fuiste hasta allá abajo y de repente tuviste que volver a levantar los ojos al cielo para darte cuenta que la única salida, la única respuesta a tus problemas estaba en Ujú. volver a darle tu vida por completo a Dios. Entonces, cuando Totalmente. Dios toma el control de tu vida, o sea, empieza a arreglar todo lo que está roto. Ujú. Y un ser humano nunca va a ser feliz si no se empieza a arreglar desde adentro hacia afuera, porque a veces cometemos el error, y esto a mí también me ha pasado cuando, yo siempre lo contamos con Elsa, cuando vamos a dar nuestro testimonio y compartimos todo, después de que lo que nos pasó con nuestra hija y la estafa, yo siempre pensé que mi restitución iba a empezar cuando Dios me devuelva lo que yo tenía, las posibilidades económicas que tenía, y Dios hizo todo un trabajo alrededor de mi vida totalmente distinto. Él me Ujú. mostró que primero si no me sanaba desde adentro hacia afuera, Tal cual. no iba a haber opción. Y me acuerdo que en ese proceso, y no sé si te habrá pasado a vos, recibo una palabra de ángel que me dice, mira, la única manera que Dios te restablezca, la única manera que Dios te vuelva a poner donde te pueda poner, es que si en lo poco no sos fiel, nunca vas a estar sobre otras cosas. Y no Es está así. hablando solamente de dinero, sino si no sos fiel en cuidar tu familia, si no sos fiel en cuidar tus afectos, si no sos fiel en Ujú. cuidar las pequeñas cosas, no podés aspirar a más. ¿Por qué? Porque Tal no cual. estás capacitado para administrar. Entonces, siempre lo contamos, que el día que yo alcé por primera vez a Avi Upa en la sala después que nació, ahí Dios me mostró que había empezado mi proceso de restauración, pero cuando yo le permití que Él me restaure, y lo mismo veo en tu vida, o sea, Dios restaura primero tu parte emocional, Tal cual. ¿sí? Te da la oportunidad de volver a creer de que Dios te puede dar una familia, de que Dios te puede dar un hogar, que Dios te puede dar una sana convivencia con tu hijo y todas esas cosas lindas, y después te restituye. Y yo soy consciente porque veo los premios que has recibido, veo Ujú. las cosas, sé cómo trabajás y en lo que estás haciendo. Y veo que digamos que en el peor momento de nuestro país, es como que Dios empezó, como dice la Biblia, ¿no? Dios empezó a restituir todo lo que comió Todas las la cosas. oruga, Ujú. el saltón, el revoltón, todo lo que vino malo sobre tu vida, Dios lo empezó a restituir. Ahora, vos mirando a mucha gente que puede estar viendo hoy y te está conociendo, no solo de Sí, aliento, sí. sino mucha gente que te puede estar viendo desde afuera. ¿Qué le puedes decir de cuando Dios empieza ese proceso de restauración? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo Dios te motivó? ¿Cómo Dios todos los días hoy te sigue dando? ¿Y qué es tu parte que tenés que hacer para mantener viva esa situación positiva que estás viviendo hoy? Mirá, una de las palabras es, a ver, para el que conoce y se apartó, realmente Dios a ver, hay una palabra que dice, Dios va a cumplir su propósito en tu vida con vos o sin vos, pero lo va a cumplir. Eh, Queda en tu lado pelearte con Dios o ponerte del lado y que te use realmente, pero una vez que vos conociste al Señor es muy difícil vivir la vida sin Dios. Para el que no lo conoce, realmente no hay lugar, no hay cosa que pueda llenar lo que Dios va a llenar. ¿Sí? Y realmente mi consejo es, había una palabra que me decía mi mamá siempre, mi mamá,
yo hablo mucho de eso porque les tengo admiración a mis padres, ¿no? Y mi mamá siempre me decía, vos vas a ser gerente. Yo tenía 17 años, siempre me decía, vas a ser gerente, vas a ser dueño. Y me buscaba trabajo, imagínate, 17 años, cero experiencia. Y ella me decía, vos vas a ser gerente, vas a ser dueño, vas a ser director. Y me buscaba trabajo de gerente, no había trabajado nunca en un rubro. Pero siempre me decía una palabra, yo obviamente como adolescente le decía, mamá, o sea, ¿querés que sea gerente? No sé ni... Y hay una realidad que ella me decía siempre. ¿Querés ser gerente? Perfecto. Dios te va a suplir. Dios va a suplir porque Dios suple siempre. Dios no se abandona. Pero también nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Sí? O sea, vos querés un buen trabajo, levantate temprano y anda a buscarlo. Y Dios va a hacer que aparezca. Ahora, si vos esperás que Dios te dé el mejor trabajo con vos acostado hasta las 12 del mediodía, y no es la No función de habría. Dios. Entonces, eh, mi consejo es, ¿realmente queremos las bendiciones de Dios? Bueno, hagamos nuestra parte. Pongamos nuestra vida, busquemos a Dios, pongamos nuestra vida y nuestras manos en las manos de Dios, y Dios ahí, pero hagamos nuestra parte, o sea, entendamos qué es lo que tenemos que hacer. Señor, cubrime en un trabajo, movámonos para buscarlo. Señor, cubrime en el sentimiento. Bueno, hagamos las cosas que tengamos que hacer para que Dios realmente cumpla su propósito, porque si no sería magia, estamos hablando de magia. Y Dios no es Claro. magia. Dios es nuestro proveedor, Dios es el que nos suple y el que hace todas las cosas a bien y siempre va a querer nuestro bien, aunque no sea lo que nosotros queremos, pero siempre el resultado es para mejor. Entonces, eh, a la gente que por ahí no conoce, decirle realmente, probalo, a Dios probalo, que no defrauda. Mira, estamos convencidos que en el tiempo en el que nos está tocando vivir, hoy más que nunca, muchos discursos se desvanecen, muchos Ujú, discursos se desarman, porque ante la realidad, ¿sí? Muchos conceptos se desarman, pero hay un concepto que no se puede desarmar, que es el de la gracia de Dios. Y hoy tal lo cual. hablaba con vos a la tarde cuando hablaba, es que Dios nos sigue mirando a través de la cruz de Cristo a nosotros. Exactamente. Y a través de su misericordia, Él que las renueva todas, absolutamente toda la mañana, aunque veamos un panorama oscuro, Dios mañana va a renovar la misericordia sobre tu vida, sobre mi vida, sobre la vida de toda la gente, de la Ujú, Argentina que está viviendo este momento. Dios sigue renovando su misericordia. sí, Tenemos que tener la capacidad de poder mirar hacia allá, hacia la cruz de Cristo, y ver que todavía su sacrificio sigue siendo propicio para esa maravillosa cruz que nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y eso es lo que tenemos tal que cual. entender. Entonces, vamos a darnos cuenta que cuando creamos en lo que realmente somos, Ujú, no va a desaparecer lo que está alrededor porque lamentablemente lo estamos viendo, pero lo vamos a enfrentar de otra manera. sí, Vas a eso poder así es. sentarte con tu hijo y decirle, hijo, no tengas miedo, Dios está al control. Cuando veas que las finanzas están trabadas, Dios sigue estando al control. Lo viste vos, lo vi yo, lo Sí. vemos absolutamente todos los días. Nosotros Ujú, necesitamos volcarnos a la misericordia de Dios. Decirle a nuestros viejitos que están encerrados y que no la están pasando bien, decirle, Dios está al control, falta menos, falta menos. sí. Pero lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a escuchar los discursos que escuchamos todo el tiempo, hay veces que, como, mira, hay algo que me está pasando, que fue una experiencia fuerte. Cuando falleció este pastor que Ángel contaba el domingo, que la verdad fue un golpe difícil. Y yo estaba tentado a escribirle a los pastores, decirles, no hay opción, hermanos. En este tiempo yo les mandaría el link del mensaje, rodilla en tierra, Biblia en mano y corazones encendidos. No hay Ujú, otra alternativa, que es agarrar esto que tenemos acá, ¿sí? Y nutrirnos y leer. Hoy leía antes, decía, el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda, los rescata de todas sus dificultades. El Señor sí, está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozados. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. El tal cual. Señor protege los huesos de los justos. Ni uno solo es quebrado. O sea, Dios siempre llega al rescate, así como llegó con tu vida, Ariel. Porque Sí, cuando tal vos cual. pensaste que no podías recomponer nada, hoy Dios te dio una
como decir, una realidad totalmente distinta. Sí, Entonces, bueno, eso es Dios. ahí, eso es Dios. Y te das cuenta de que la gracia sobreabunda. Esa es que Tal cual. sobreabunde la gracia. Sí, sí. Que Él restituya. Y me No, encanta. y hay un tema muy interesante de lo que decías, David, que es, a ver, nosotros a lo largo de tantos años en el Evangelio, o sea, ya desde los 7 años, y muchas veces uno piensa y dice, bueno, cuanto más tiempo en la iglesia, más santo tenés que ser y cada vez menos errores. Y uno mismo, que es la frustración de uno mismo, ¿no? En algún momento no te das la posibilidad de vos fracasar. Y cuando fracasás es donde vos decís, uy, todo. Y muchas veces nos ponemos nosotros en mismo juez para con uno mismo o con los demás. Y la realidad es que, como dice como decimos siempre, ¿no? La iglesia está llena de pecadores y Dios vino a buscar ladrones, o sea, gente que no vino a buscar a los mejores. Como dice Ángel siempre, no vino a buscar a los mejores, vino a buscar a lo peor. ¿Por qué? Por eso que vos decís, mira a través de la cruz. O sea, el sacrificio ese no lo vamos a entender nunca. Por eso Dios nos ama como nos ama y por eso es tan fiel. Porque Él nos mira a través de la cruz. Y nosotros vamos a seguir fallando, y seguimos fallando, y volvemos a fallar, y Dios nos vuelve a perdonar. Y dice que cada vez que nosotros le pedimos perdón a Dios, Él tira esa falla, la tira a lo profundo del mar, ¿no? Para no acordarse nunca. Y muchas veces nosotros mismos no nos perdonamos, que eso me quedó también una vez que escuchaba Ángel decía, que muchas veces nosotros no nos perdonamos lo que pasa, lo que Sí, pasó, lo que nos sucedió. hay una frase que dice que mirar el pasado con remordimiento o no perdonártelo, que siempre dice Ángel, es un insulto a la cruz de Cristo. O Tal sea, cual, nosotros tenemos que entender que la gracia de Dios es tan grande todos los días que nos hace que podamos entrar ante su presencia y que Dios nos vea. Y lo bueno va a ser, y lo que queremos contagiar, y por eso que te convocamos hoy, a que la gente en su entorno más cercano, porque muchas veces pretendemos modificar grandes masas y lo que está alrededor no lo logramos cambiar. tal cual. Qué bueno sería, porque a mí me pasa en mi trabajo, por ejemplo. Vos cuando saludás a alguien, ¿qué es lo primero que te dice? Viste 27.000 casos, viste, se robaron esto, viste esto, o sea, está lleno de mala onda todo. Sí, Si sí, podemos lograr nosotros, a ver, cuando alguien te diga algo, decirle, sí, conozco la realidad, pero sabes que hay alguien que está por encima de esa realidad, que puede hacer que tu momento sea un momento distinto, que tu momento pueda cambiar. Obvio que primero lo tenemos que vivir nosotros. Obvio que primero en casa nosotros tenemos que todos los días agradecer por la cruz de Cristo y agradecer por la misericordia que se renuevan cada mañana, para que mañana podamos salir a nuestro entorno de trabajo, los que tenemos la posibilidad de hacerlo, y ser luz y ser sal. tal cual. Entonces, Ariel, yo estoy muy feliz de que Dios te haya, viste como dice el salmista, te rescató, te levantó otra vez y que te haya traído cerca porque sabemos del valor que tenés, sabemos que habíamos empezado a hacer un trabajo que está paradito por este tema de la pandemia, pero sé que Dios tiene cosas muy interesantes para tu vida, para todo un grupo de amigos que vino junto con vos y me encantaría que a modo de ya de ir cerrando este tiempo, les puedas dejar una palabra a todos los que están pasando un momento de tristeza. Decirle desde Bien. tu experiencia cómo Dios hizo las cosas posibles. Y ya con esto oramos por todo y ya. Mira, dos versículos nada más a modo de cierre. Uno está en Hebreos que dice, sigamos confiando en que Dios nos salvará. No lo dudemos ni un instante, porque Él cumplirá lo que prometió. Y el segundo dice, la Biblia dice, Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él. Entonces, a los que por ahí están pasándola mal, realmente es momento de confiar más que nunca. Dios en nuestras vidas está más presente que nunca. Hoy o te agarrás del televisor y te unís a las pálidas, o haces, yo tengo una filosofía de vida que es, y mis amigos que me escuchan después me van a cargar por lo que digo. Yo soy el típico tipo que a las 7 de la mañana cuando se levanta empieza a mandar saludos con toda la buena onda y con una chispa que empiezan, bajar un cambio. ¿Sabes por qué? Porque también eso se transmite.
también eso se transmite. Entonces, estás pasando por un mal momento, desafía a Dios. Dios es fiel. Dios es fiel y Dios va a cumplir. Y ningún hijo va a quedar sin la bendición de Dios. Ese es, creo que lo que más podemos transmitir. Qué bueno, Ariel. Me alegra un montón, me alegra, y ojalá nos haya visto tu papá de San Luis. Si es que nos está viendo, le mandamos un saludo grande a Osvaldito allá en San Luis. Me alegra que Dios haya hecho esto. Sabes cuánto queremos a tu familia. Y bueno, vamos a orar por toda la familia Aliento. Hay hermanos que la están pasando con este momento medio difícil, pero Dios está al control.